New Horizons Radio. Bueno, gracias por continuar con nosotros y si a partir de este momento pues tienes alguna inquietud para nuestro invitado del día, pues la invitación es a que nos acompañes a través de nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Ahí puedes pues dejar tus preguntas o tus comentarios para el psiquiatra Luis Ortega, quien nos acompaña en esta mañana para, como dijimos antes de la pausa, pues abordar justamente este tema particular del duelo en el entorno familiar, en el entorno escolar, cuál es la mejor forma de nosotros abordar esta realidad que lamentablemente en el último año y medio nos ha tocado bastante manejar este tema, y a nosotros, señor Garrido, como comunidad educativa, pues en las 2 últimas semanas sin duda nos ha golpeado de manera importante, y saber aprender de esta situación y manejarla sin que deje una huella necesariamente negativa doblemente, pues es parte de lo que queremos nosotros abordar en esta mañana con el experto Luis Ortega. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana en New Horizons Radio. Buenos días, doctor. Háblanos un poquito de su profesión, de su praxis, la práctica que usted lleva. La psiquiatría infantil no es muy común acá en República Dominicana. Típicamente las personas entienden que los problemas conductuales, de aprendizaje, lo manejan o la esquina, o la correa, o el abandono, o la indiferencia, o la mucana. Eso es así. Pero yo no, yo soy una buena madre, yo soy un buen padre, y ese niño, el hijo mío responde, y cuando no responde yo lo pongo en su sitio. Ese es uno de los principales problemas de las familias, la negación de ver que hay un problema y de dejar que el tiempo, ese famoso dicho, que el tiempo va a curarlo todo, en vez de abordar el problema desde que inicia, desde que vemos, porque fíjense que casi todos los padres, casi todos los profesores y las mismas personas ya tienen experiencia y ven que hay algo diferente en los niños pequeños, en los adolescentes, esos cambios de conducta, y lo que tienden es a negar. Y entonces se va agrandando ese problema y llega al momento donde ya tienen que intervenir los profesionales de salud mental, porque no hubo una intervención preventiva, que es lo que nosotros como psiquiatras, como también todo lo que tiene que ver con la salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, psicometristas, terapia ocupacional, todos los terapeutas, tratamos de evitar que se perpetúen estas condiciones. Es mejor prevenirlo antes de que se perpetúe. Y que eso que usted plantea es muy cierto antes de entrar al tema de manera profunda, porque por ejemplo cuando nosotros tenemos un dolor de muela, por poner un símil, me empieza a doler la muela, pero si yo no la atiendo, para poner algo que quizás la gente pueda sentirse más identificado, porque a veces vemos la salud mental tan abstracta que se nos hace difícil potencializar el impacto que pueda tener el dejar de escuchar que el dolor de muela me duele, la muela me duele a la 1 de la mañana, toda la noche, cuando estoy más en calma, y de repente vemos que si me voy a dormir, si el niño ya está tranquilo, olvidamos que puede ser una bomba de tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros, doctor, podemos empezar a evidenciar desde, obviamente sin querer quitarle el moro al experto, pero cómo nosotros podemos en un entorno sano contener esas situaciones en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes, para que la visita quizás a un experto pues sea de seguimiento, de acompañamiento, no necesariamente para que tengamos que corregir una situación que se nos puede salir de las manos? Nosotros, yo creo que todos mis compañeros, que alrededor para responderle la pregunta a Garrido, ¿no? Sí. Son como 20 psiquiatras infantil que hay ahora mismo en el país. Nosotros estamos felices si nos quitan el moro para arreglar cosas. Claro. Okay. Lo que nosotros quisiéramos es que lo trajeran antes de que se produjera el problema. ¿Por qué? Con eso es suficiente para nosotros, para poder trabajar con los niños, para poder trabajar con la familia antes de que se produzca el problema. Prevención es en salud, prevención es más barato que tratamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Tenemos que ver que desde que nace el niño hasta que muere, puede tener alguna alteración de salud mental. Entonces, no podemos, como habíamos dicho al principio, tapar lo que está pasando, ¿no?
El desarrollo de un niño en los primeros 6 años es vital. La forma en cómo se interacciona con otros niños, la forma en que interacciona con el medio, la forma en que interacciona con los padres es vital para su desarrollo y para su futuro salud mental. Fíjense que la salud mental tiene varios componentes, que es el biológico, como lo que nosotros nacemos y cómo nosotros nos vamos a desarrollar, pero el ambiente es tan influyente como el biológico. Entonces, si no tenemos un ambiente adecuado, va a desarrollar, ese niño que genéticamente está predispuesto, va a desarrollar una serie de complicaciones que los padres se van a sentir muy agobiados. Los niños también, pero lo quiero decir a los padres porque cuando el niño no habla todavía, dice, este muchacho hay que darle su correazo, este muchacho, o sea, literalmente los padres no saben cómo manejar lo que en su frustración lo que hacen es dañarlo más todavía el problema. Y cuando llegamos a ese niño, que comenzamos a violentarlo en las etapas tempranas, en la adolescencia, entonces son delincuentes, son muy protestantes, son muy contradictorios y el papá dice, pero que yo le he dado todo y le he hecho todo y como quiera salió así. No fue que salió así, fue que el ambiente y su genética se propició a que se desarrollara esa complicación. Son rebeldes, ¿no? Lo ven como rebeldía cuando realmente no es rebeldía, es explorando, tratando de encontrarse y de que uno le asista en dicho encuentro. No solamente explorando, también diciéndole cosas a los padres. Claro. Expresando lo que ellos quieren decirle de otra forma que no es verbal. Claro que sí. Y ese entorno, doctor, que usted bien define y que es caldo de cultivo para el comportamiento diario de un niño o de un adolescente, también influye en todas las etapas en las que el niño se está desarrollando y en todo a lo que se enfrenta. Entonces, justamente llevando eso a una situación de necesidad especial, como es el acompañamiento para una etapa de crisis, una etapa de duelo, ¿cómo nosotros entonces, partiendo de ese entorno que tenga el niño, abordamos esto? Y quizás pudiéramos empezar desde qué es un duelo, qué puede significar un duelo en una familia o en un niño, qué define un duelo. El duelo, en definición, es una pérdida. Tenemos muchos tipos de duelo y el tipo de duelo más frecuente es cuando se nos muere una persona llegada, una persona sentimentalmente muy cercana, vamos a decir, hablando del duelo por muerte, pero puede ser incluso duelo, hay parejas que tienen duelo por separación, incluso nosotros tenemos duelo por objetos. Algunas veces se nos pierde algo muy deseado de nosotros y hacemos un tipo de duelo. Lo importante del duelo, y esto sí es muy importante que lo sepamos, es que no tenemos que negarlo, ni guardarlo, ni... No te preocupes que eso pasa. O sea, literalmente, ni poder ignorarlo, porque eso es lo que tiende a hacer. Yo tengo una paciente adolescente que su hermanito murió un cáncer y esa niña, para poder manejar ese duelo, que la madre duró demasiado tiempo, un año, para poder manejar ese duelo, ha desarrollado una serie de síntomas tan disruptivos en su vida que hemos tenido que intervenir durante casi 2 años para poder sobrepasar ese duelo. O sea, que lo que no tenemos que llegar a ese momento. En cuanto al duelo, lo que vemos como enfermedad, lo que vemos como patología, es muy alta. Fíjense que ustedes están en este lugar donde hay muchos niños y cada uno va a recibir esa información de forma diferente. Lo va a procesar diferente y lo va a tener su duelo personal. Okay. Hay algunos que lo van a hacer adecuadamente, como puede ser con su diferente etapa, negación, aceptación, raciocinio, todo lo hacen de diferentes formas en su diferente etapa, pero hay algunos que no lo van a desarrollar bien, como puede ser negándolo completamente durante todo el tiempo, o puede ser incluso psicotizándose, diciendo que no está muerto, que está vivo, que lo está viendo. Son síntomas tan graves como esto, ¿no? Deprimiéndose, intentando ellos también. Eso es muy importante, y más en las instituciones escolares, hablar sobre el tema, porque muchas veces el guardar la información lo que hace es que los demás compañeros que también están predispuestos a hacerlo tengan esa motivación para hacerlo. Okay. Eso es muy importante, porque en las escuelas tendemos a no hablar de eso. Y en términos del grupo, porque aquí estamos hablando, digamos, de cómo maneja el duelo la familia, cómo maneja el duelo el alumno. El alumno. Y cómo manejar el duelo con relación al grupo.
escolar. O sea, porque hoy en día nosotros mismos lo estamos viviendo en nuestras familias. Sobre todo las niñas. Hemos hablado, eso se ha tratado ya bastante. El tema de las redes sociales ejerce una presión muy particular, sobre todo en las niñas. ¿Por qué digo las niñas? Bueno, porque por ejemplo el tema del peso es un tema muy particular para las hembras, para las niñas. Y en la adolescencia esa situación de que me prejuzguen, de que me evalúen en base a mi condición física, y ya hoy en día con las redes sociales donde donde todo lo que yo persigo es el que me quieran, el que me acepten, el que me aprueben, me den like, yo tener seguidores. O sea, el mundo se ha convertido en un gran espejo y todos tenemos que vivir de frente a dicho espejo. Y los espejos tienen una condición muy particular, y es que concentran la luz. Y si tú concentras todos los espejos en un solo lugar, tú vas a tener un rayo de luz muy poderoso. Y cuando todos los ojos me están mirando a mí y yo no tengo la capacidad de aceptar y de autoevaluarme a mí mismo y regularme, entonces tenemos una condición muy, muy complicada. Entonces, en el grupo, ¿cómo yo manejo el duelo? Y cómo yo manejo el duelo hacia el grupo y hacia la persona que ha sufrido la pérdida. Miren, es muy interesante esa pregunta que tú haces, porque regularmente no enfocamos el duelo hacia los grupos de jóvenes, solamente lo enfocamos hacia qué va a pasar con la familia, hacia qué va a pasar en la institución, pero en el grupo, que es muchas veces donde más duele luego de la familia, la más cercanía, ¿no? No lo enfocamos. Yo creo que lo primero es que, igual como decía al principio, la prevención es lo más importante. Nosotros debemos darle información a nuestros adolescentes antes de que pasen los eventos. O sea, tenemos el tema de la muerte, el tema de las enfermedades, el tema de los problemas paliativos, vamos a decir. Lo tenemos que valorar antes de los accidentes. Tendríamos que hacer talleres para esos adolescentes, incluso niños. ¿Cómo así antes de los accidentes? Antes de los accidentes, poder hablar sobre las situaciones del día a día, ¿no? Cuando una persona muere, cómo una persona puede estar enfermo, cómo poder manejar, qué ha pasado, poner documentales, saber la información en los adolescentes y en los niños es vital para poder manejar las situaciones. Si ellos no tienen información, no saben manejar la situación. Ofrecerles herramientas previas para cuando te enfrentes a la situación, entonces puedan. ¿En serio? Exactamente. Sí, es igual que la sexualidad. Tenemos que ofrecerle información antes para que ellos puedan tomar decisiones correctas en el momento que tengan el problema. Eso en cuanto al grupo. O sea, desde antes de que tú tengas una situación de pérdida de un familiar o de un amigo, de un hermano, un relacionado, o que el grupo tenga esa pérdida, fíjate, tú hablar sobre esa situación. Sí, fíjate, por decirte algo, la hija mía tiene 5 años, nosotros hemos hablado sobre las muertes, sobre el problema de dónde van, qué pasa. Ella pregunta, ella sabe, y esa información en el futuro probablemente le ayuda. Le ayuda cuando haya un evento traumático en la familia, porque ya sabemos, ya lo hablamos cuando no había una crisis. O sea, normalizar las posibles frustraciones que se puedan presentar en el futuro. Previo a. Exactamente. Muy interesante. Sí. Me parece muy interesante porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto de primaria, tuvimos la pérdida de un compañerito en el aula que murió de leucemia. Y para nosotros fue en extremo traumático esa situación, claro, muy dolorosa. Tan dolorosa que hace unos días me llamó un compañero mío del curso y me dice, oye, me estuve pensando en Marvin y busco una foto y no me recuerdo el apellido de él. Y tuve yo que buscarle una foto y la nota, ¿cómo se dice? Nota luctuosa. Del niño. Porque a él le vino a la mente ese muchachito en esa época. Fíjense que en Estados Unidos, a raíz de los eventos violentos que han tenido los adolescentes y el duelo posterior. Sandy Hook y todo esto, eso es una locura. El duelo posterior de las escuelas y de las personas. Ahora tienden a hacer documentales, cineforum, antes de que pase cualquier cosa. O sea, no ha pasado en la escuela de Massachusetts, nunca ha pasado nada, pero ellos hablan sobre el tema, dicen lo que pasa,
hablan sobre cómo debe pasar. Si hay algún, y eso es muy importante saber, que las instituciones cuando tienen un buen psicólogo o una buena asesoría de salud mental, pueden captar a la persona vulnerable antes de que pase y trabajarlo antes. O sea, literalmente, si yo veo algunos signos o síntomas de alguna de los muchachos que están siendo muy sensibles a las situaciones que estamos expresando, pues tenemos que atacarlo directamente. Yo creo que esa es una tremenda sugerencia y honestamente no recuerdo nunca en una reunión de revisión curricular que hayamos puesto el tema de dinámicas de grupo para el manejo del duelo, de la pérdida, de la enfermedad. Y yo creo que el COVID, por ejemplo, nos tiene que enseñar que definitivamente las crisis, ¿verdad?, de salud y de bienestar son una realidad. Y son una realidad que tenemos que vivir con ella. Y incluirlo dentro de la dinámica de la currícula escolar en todos los centros educativos suena como algo potencialmente muy manejable. Porque ya te digo, en el caso de nosotros en aquel momento no teníamos ningún esquema, para nada. O sea, para mí era, yo recuerdo perfectamente que yo decía, pero es que ese niño estuvo aquí el lunes, ¿cómo es que usted me viene a decir hoy viernes que el niño murió? O sea, yo no lo entendía, yo no tenía forma de explicarlo ni de saber qué se hace frente a esa situación. Claro. Era una locura para todos nosotros en cuarto de primaria con 9 años. Entonces, y hoy en día lo que estamos sufriendo acá, nuestra comunidad escolar, que ha tenido tanto shock en estos días, precisamente en una sola semana hemos tenido 3 padres que han fallecido y hemos tenido grupos específicos que han sufrido varias pérdidas en este año escolar. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo me manejo con este grupo? ¿Entiendes? ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué debo de hacer para hasta dónde puedo llegar con la parte académica? ¿Dónde debo de olvidarme de eso y para plantearme mejor la realidad familiar y socioemocional de los niños? Sí, eso es así. No, la escuela es la segunda casa. Y yo creo que es la primera, porque muchas veces los niños pasan más tiempo en la escuela, en interacción con sus compañeros, en interacción con sus profesores, que en la misma casa. Entonces, los vínculos que se hacen son más fuertes. Por lo tanto, la prevención y la estructuración emocional del niño en la escuela debe ser incluso más importante que en la casa. Esa red de apoyo sin duda es vital y justamente, doctor, usted habla de ese rol que deben jugar las escuelas, los centros educativos en el acompañamiento de una persona que está atravesando por una situación de crisis. Y regularmente, en esa revisión curricular que hace señalamiento el señor Garrido, se habla de psicólogos escolares. Su profesión es psiquiatra, incluso ve cosas que habitualmente no se forma en el currículum para trabajar en los entornos escolares. Desde su experiencia, ¿cuáles son las cosas entonces que podemos identificar en los entornos escolares para definir si una persona sea incluso parte del staff, de un docente, un personal administrativo, un alumno, esté manejando bien o no la etapa de crisis que está atravesando? Los cambios de conducta son los más frecuentes en los niños. El niño que era de una forma durante todo el periodo escolar, que hace un cambio muy abrupto, ese es el primer síntoma de que hay un problema. Un niño que era muy tranquilo, que ahora es demasiado movido, inviable, o al revés, un niño que era súper alegre, súper movido, y ahora se sienta en la esquina y no habla nada. Esos cambios de conducta son lo primero que nos tiene que llamar la atención y no podemos esperar a creer que él lo va a resolver solo. Tenemos que ir e intervenir. Y lo cambio en resultados también, supongo. O sea, si el niño era un niño que siempre tenía notas sobresalientes y de repente se está quemando, ahí hay un problema, inmediatamente. Bueno, al revés no. Conductualmente puede. No, y incluso al revés también. Al revés puede ser también. Al revés también tengo que saber qué había antes que no permitía que este niño descollara. Toda la razón. Claro, es así. Al revés te está dando indicio de que algo había un problema y el niño está aprendiendo a resolverlo, pero es bueno descubrirlo para que no vuelva a ser un problema. Hemos tenido muchos casos de niños que viven en una familia disfuncional, se divorcian, entonces el niño le va bien. Viven en una familia donde hay un bully o hay un bully en el aula
Y cuando en el paran, entorno, comienza y a cuando subir paran, entonces su sube de rendimiento. nota. O el mismo déficit de atención, que es muy frecuente. El O que los diagnóstico. padres, por ejemplo, el niño quiere jugar al baloncesto, quiere jugar al voleibol y los papás no se lo permiten. Y Entonces, desde que lo ponen en el deporte, entonces el niño descolla. el niño se O la motiva niña. y hace su la Nada más niña. decimos el niño, como que nada más son los niños que sacan mala nota. ¿Qué pasa? La niña también. El niño en el lenguaje, en el lenguaje. En el lenguaje inclusivo. ¿Ve? No El vamos a decir- niño como ente. El niño. No, Los niños. No, por Dios, Los por niños. Dios. No, hijo. no diga Por niñe. Dios, doctor, no. Los niñes. Vamos a continuar, que nos debíamos un poquito. Bueno, el duelo, como le decía, los Sí. síntomas son esos, los cambios del sueño. Siempre lo que es salud mental y sueño van muy ligados. Fíjense que comienzan a llegar tarde los niños, regularmente. Y el papá le dice, pero es que ahora no se quiere levantar, ahora no se quiere, o se está acostando demasiado tarde. Y no es solamente hablando o jugando Nintendo, es que se despierta y no se puede dormir. Los cambios en el ciclo del sueño, en adultos, niños, en todos los lugares, en salud mental, son vitales. Los cambios de patrón alimenticio, esos son muy importantes. Sí que hay una alta incidencia ahora mismo de trastorno de alimentación, como estaban hablando. Existe ahora evidencia. Muy alta el trastorno de alimentación y está muy reforzado sobre las redes sociales. Las redes sociales, además de que nos engañan a nivel físico, ¿no? De que tengo este peso, o me cambio, o tengo este filtro, o me rebajo los chichos, o no sé qué cosa. Además de eso, hay comunidades de niñas, de adolescentes, de adultos, que se apoyan a su nivel de trastorno de alimentación y le incitan a estas niñas y a estos niños a seguir las conductas disruptivas del trastorno de alimentación. Esto es muy importante porque una de las mayores causas de muerte en psiquiatría son los trastornos alimentarios. Wow. Porque ¿Los qué? Los trastornos alimentarios, lo que es la anorexia, la bulimia, Claro. los trastornos de atracones, porque físicamente el cuerpo Se queda van, muy claro. dañado. Entonces tenemos que prevenirlo. Es una de las patologías más difíciles de llevar en la adolescencia. Y yo supongo que degenera en otras cosas, ¿no? En Muchísimas drogadicción, cosas. alcoholemia. Y enfermedades como infertilidad, diabetes, problemas en los huesos. Muchas de esas niñas comienzan a tener fracturas y no saben Claro. por qué, fracturas Osteoporosis. de la nada, y es por el mismo hecho de la. Otro síntoma es el cambio de, bueno, ya le dije el cambio de conducta, pero también el cambio de pensamiento del niño, de lo que está diciendo, cómo lo dice. Okay. Y hay una parte que es cuando pierden el juicio de la realidad, o parte del juicio de la realidad, no se pierde todo. Entonces el niño comienza a hacer cosas, o el adolescente, que decimos que está fuera de la realidad, vamos a decir, a comenzar a hablar con personas, Incoherencias. a hablar más rápido. Incluso muchas de las patologías de salud mental se pueden activar por un duelo, como puede ser el trastorno bipolar. Luego de un duelo hemos tenido pacientes que se ponen maníacos, que comienzan a hablar rápido, que comienzan a creer que son presidentes de la República, que creen que son una estrella de deporte de alto. Y ese trastorno bipolar se activó, no fue la causa, pero se activó por ese trauma que es el duelo. Y lo más frecuente y lo que más nosotros vamos a decir, tememos que pase después de un duelo, que es el estrés postraumático. El famoso estrés postraumático que comenzó en Estados Unidos a diagnosticarse Por la guerra. Por la guerra y los Soldados. Los soldados comenzaron a ver, y era un mito, o sea, hasta hace poco creíamos, muchas de las personas creían que no existía, pero hasta que hace poco hablé con un colega un colega, bueno, que fue casi profesor mío, que decía, no, yo no creía en el estrés postraumático hasta que me tocó a mí. O sea, cuando me tocó a mí, yo vi los síntomas, cómo eran, que son pesadillas, reviviscencia, ansiedad, trastorno de pánico. Uno no lo cree, uno no lo pasa hasta que uno no lo ve. Y eso es importante evitarlo, porque es sumamente difícil de tratarlo y poder llevarlo. El Quizá- PTSD, ¿verdad? Claro, Exacto. quizá por lo mismo de lo abstracto, de la Ajá. salud mental. Y el caso de la doctor, algo que no se ha mencionado acá, pero que tiene serias implicaciones. Bueno, no me quiero ir muy lejos, me voy a quedar cerquita en el día de hoy para no irme muy lejos con ese análisis. Pero digamos que tiene mucho que ver con el entorno y la concepción de
de lo que es éxito y de lo que es positivo en la sociedad de hoy en día, que es el tema del suicidio. O sea, cuando los adolescentes y los niños no son capaces de manejar su identidad, de manejar su autodeterminación, se ven ante presiones que los pueden llevar a un detonante como el que usted está planteando. Y el duelo es ese detonante bioquímico, digamos, que degenera en una condición de desequilibrio tan grande. Sí, bueno, todavía no tenemos ningún estudio que lo haga causa-efecto directo, porque no tenemos un neurotransmisor que diga, cuando tú tienes duelo, libera esto y esto causa el suicidio. Todavía no lo tenemos. Hay personas que están investigando, pero sí vemos una asociación muy estrecha entre la relación eso y el suicidio. Definitivamente el duelo conlleva un suicidio. Y fíjense cómo ustedes que son también tienen este programa de radio y parte de la prensa, cómo se maneja a nivel de los medios el suicidio también puede ser un problema, y en este país es un problema muy grande. Cómo se difunden las noticias de violencia y de suicidio, promueven a el que las personas sigan o imiten este acto. Los patrones de conducta. Exactamente. Entonces, es una serie de implicaciones que, por eso es una segunda pandemia, ¿no? La salud mental y el suicidio, porque es que no estamos llevándolo bien. Lo que estamos es aumentando la cantidad, en vez de controlar la situación. El problema, digamos que diferentes sociedades tienen diferentes rangos o entornos alrededor del tema del suicidio. Pero definitivamente el suicidio es un problema fundamental de Occidente, que está muy vinculado, vuelvo y le repito, por eso lo digo, a la concepción de éxito. Y ahí hay todo un marco filosófico que no me voy a meter en él hoy, pero que sí es interesantísimo. A mí, por lo menos a mí me parece, y lo he estado estudiando y leyendo sobre el tema hace unos meses. Porque, por ejemplo, hay condiciones naturales y del entorno que te llevan al suicidio. El caso famoso de Canadá, Montreal, en diciembre, en invierno, siempre tiene suicidios. ¿Por qué? Porque la gente no soporta el frío y no soporta la pobreza. No, y la soledad. Y la soledad, entonces se tiran frente al tren, literalmente. O sea, y se ha visto también que en los países del norte, que tienen sí, Escandinavia luz, también, el sol, la radiación solar, exactamente. Aumenta lo que es la depresión, aumenta lo que es el suicidio. Correcto, pero en el caso nuestro del trópico, cuando uno ve que el suicidio casi siempre viene acompañado de un acto de violencia previo, el famoso feminicidio, ¿no? El tipo no soporta que la muchacha se vaya con otro, no soporta que la muchacha no esté con él, el abandono, whatever, y entonces no solo la mata, sino que la mata y luego se suicida. La mata y luego se suicida. Entonces, ¿cómo uno romper ese comportamiento? Pues hay que romperlo desde la base. Y desde la base quiere decir, antes de los niños, hay que educar a los implicados, hay que educar a la sociedad, hay que hacer programas de prevención, no solamente con los niños pequeños, sino a los padres de esos niños que los van a criar, porque si no cambiamos culturalmente, nosotros somos violentos. Latinoamérica, no solamente República Dominicana. Sí, correcto. A nivel de relaciones personales, culturalmente somos violentos. Tenemos que cambiar esa cultura y después comenzar a cambiar lo que son los patrones. Porque en otros países, como los países del norte, no le llega a la cabeza a ellos nunca golpear o matar a una mujer, o le llega a muy pocas personas. Correcto. Porque culturalmente ellos no están diseñados, ellos no lo formaron con esos valores. En cambio, en nuestro país, incluso las famosas frases, las famosas, desde que son pequeños están oyendo, si me dejas, te mato y me mato. La mujer es la que tiene que cuidar la casa, yo soy el que traigo, o sea, esos valores, esos estereotipos, sí, hacen que subconscientemente vaya creciendo en el niño, y cuando son adultos pues lo ve normal, es lo que pasa, es lo que hacen, es lo que hicieron, es lo que dicen y hacen nuestros adultos, por lo tanto no es una cuestión, aunque ellos saben que socialmente está mal, moralmente para ellos está bien, porque fue como lo criaron. Es algo aceptado. Exacto. Bueno, señores, este tema sin duda nos deja muchas lecciones. Lo positivo en medio de todo es estamos hablando de una reforma curricular, una reforma curricular en la cual los temas
familiares típicos que tú vas a pasar, la edad del sobrepeso o del bajo peso, el duelo, el abandono de que tu pareja te dejó, de que no pudiste conseguir la novia. Esos son temas emocional. fundamentales. Cosas Son tan tem- simples como, yo lo oí hablando sobre la situación de los militares, ¿no? Y los hijos de esos militares, las esposas, ¿Qué estarán los pasando? familiares, Claro. cómo lo están llevando, porque Claro. es un estrés postraumático con duelo. Entonces, si nosotros preparamos a esos niños, el impacto en la familia va a ser menor. Y eso es lo que Yo creo que aquí la sociedad, porque no es un tema escolar, porque no está, vuelvo y repito, en el contenido escolar, la sociedad aquí típicamente lo que te ha enseñado es a aceptar eso y a valorar eso como algo necesariamente positivo. Exacto. O sea, fulanito tiene mucho dinero porque un tigre. Él sabe, él se la busca, él sabe, tú sabes, porque son familiares, esa gente sí. Y es lo mismo que pasa, estamos ¿entiendes? creando ese valor. Exactamente, cuando es un antivalor. Cuando llegue ese momento donde tú tienes que tomar la decisión, tú tomas la decisión que te enseñaron, Claro. o que te Correcto. dieron valor. Claro que sí. Bueno, y ahí, doctor, inteligencia emocional sin duda es transversal en todo lo que usted ha ido diciendo, porque es cómo nosotros respondemos ante esos momentos de presión, pues, desde adentro o desde afuera, dependiendo de dónde venga. Y qué bueno entonces que usted sea uno de los 20 y que tengamos uno de esos 20 psiquiatras que sin duda están trabajando. Solamente 20 psiquiatras eso fue lo que infantiles. él dijo, Sí, que alrededor- tenemos en no el creo país. que lleguen a 20. Creo que 20 no llegan a psiquiatras pediátricos en la República Dominicana, o sea que ahí también tenemos un área Pues hay más psiquiatras que Rainer, está bien. Ah, No se preocupe. de conocimiento especializado que para poder lograr esas transformaciones sociales de la cual estamos hablando, pues sin duda necesitamos personas que sepan hacia dónde debemos caminar. New Horizons Radio.